¿Tu glucosa está muy alta y no sabes cómo bajarla? ¿Buscas en internet pero solamente encuentras soluciones a mediano o a largo plazo? ¿Estás cansado de depender solamente de medicamentos o insulina y no sabes otras formas de bajarla? En este video te voy a explicar cuáles son las dos formas de bajar la glucosa sin pastillas o insulina. Antes de seguir, te recuerdo que en Diabesmart somos especialistas en diabetes y sabemos que el manejo ideal debe de ser integral. Por eso contamos con un equipo de médicos, nutriólogos y psicólogos que trabajan de la mano junto contigo para ayudarte a lograr tus metas de salud. Si quieres agendar una consulta en línea o presencial, puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Si quieres bajar tus niveles de glucosa en ese momento y te vas a internet para buscar información, te vas a encontrar con muchísimas recomendaciones que tienen mucha validez científica, pero casi todas esas recomendaciones son más bien para el cuidado del día a día, para prevenir que se te suba demasiado la glucosa o para regular mejor tus niveles de glucosa. Pero, ¿qué hacer en ese momento? Si me acabo de revisar porque tal vez tengo síntomas, no me siento muy bien y estoy en 200, estoy en 220, ¿qué puedo hacer en ese momento? Es importante saber distinguir entre el manejo a largo plazo o el manejo del día a día y las estrategias para tratar una hiperglucemia aguda. Sobre todo porque podemos ser víctimas de remedios mágicos o de soluciones que prometen mucho, pero realmente pueden terminar por perjudicar tu salud. Y créeme que fuera del uso de medicamentos y de insulina, me encantaría decirte que existen cientos o miles de estrategias o de soluciones para bajar la glucosa en ese momento. Pero hasta el momento solamente hay dos soluciones. En este video te voy a hablar de cuáles son las dos formas de bajar la glucosa en ese momento fuera del uso de insulina o de medicamentos en pastilla. ¿Te imaginarías que algo tan sencillo como beber agua realmente puede ayudarte a bajar tus niveles de glucosa? Suena demasiado sencillo, pero es verdad. El mantenerte hidratado te va a ayudar a mantener tus niveles de glucosa bajo control. Por supuesto que el beber agua no va a tener el mismo efecto en bajar los niveles de glucosa que las pastillas o que la insulina, pero sí tiene cierta potencia y es de las únicas soluciones probadas que realmente funcionan. El agua va a facilitar el poder eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. Cuando la sangre va pasando por el riñón y el riñón detecta que hay un exceso de glucosa, va a empezar a filtrar todo ese exceso para que salga a través de la orina. Imagina que el agua es como un camión de basura que te va a ayudar a recoger ese exceso de glucosa y a sacarlo del sistema. Cuanto más agua bebas, más camioncitos de basura vas a tener disponibles para poder eliminar ese exceso de glucosa. Además de eliminar el exceso de glucosa, el tomar agua también te va a ayudar de una segunda forma, diluyendo la glucosa en la sangre. Una forma fácil de entenderlo es imaginar el azúcar de tu sangre como el azúcar presente en un vaso de agua. Cuando tienes los niveles de glucosa altos, elevados, tu cuerpo se va a ir deshidratando, sobre todo si vas a orinar para sacar el exceso de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? El resto de la glucosa que se queda en la sangre va a estar más concentrada. Cuando te hidratas más, cuando le agregas más agua al cuerpo, es como si le agregas más agua a este vaso con azúcar, por lo que se va a diluir más el azúcar y tus niveles de glucosa van a restablecerse o van a bajar. Así que de una manera muy real, cada vaso que bebes está ayudando a diluir la glucosa en tu sangre y a mantener tus niveles de glucosa bajo control. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? En ese momento hay que empezar a hidratarnos con líquido. La mejor recomendación es beber agua simple y beberla poco a poco. No te vayas a tomar 1 litro de un jalón, ya que no se va a absorber de la misma forma que si lo vas tomando poco a poco. Un vaso de agua no es suficiente. Considera como un mínimo 500 mililitros. En estos casos, en donde tienes la glucosa alta, la idea es hidratarte para poder orinar, pero recuerda que cuando estás orinando también te estás deshidratando, por lo que hay que estar pendiente de estarse rehidratando constantemente. Si yo me tomé 2 vasos de agua, pero las siguientes 2 horas me la pasé orinando y orinando, va a ser importante reponer ese líquido. Cuando tienes los niveles de glucosa altos en la sangre, solo hay 2 formas de bajarlos. La primera es sacando ese exceso de glucosa del cuerpo por medio de la orina.
y la segunda es consumiendo esa glucosa. Y dentro del cuerpo, ¿quiénes van a ser los mejores para consumir ese exceso de glucosa? Los músculos. Y es que para que los músculos se puedan contraer, necesitan consumir glucosa. Entonces, el objetivo para ese momento va a ser empezar a activarme, empezar a moverme. Pero no te estreses, no quiere decir que cada que se te suban los niveles de glucosa, te tienes que poner tenis, ropa deportiva y salir a correr. Además, eso es poco conveniente y poco realista. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se me sube la glucosa mientras estoy trabajando o mientras estoy estudiando? La buena noticia es que para ese momento lo que se necesita es actividad física de baja a moderada intensidad. Y es que hay evidencia de que inclusive caminar 10 minutos después de comer te puede ayudar a bajar tus niveles de glucosa después de las comidas. Estamos buscando una actividad física que sea de leve a moderada. Si ya es intensa, tu cuerpo va a empezar a secretar hormonas del estrés que en ese momento van a elevar tus niveles de glucosa. Ojo, porque el ejercicio de alta intensidad y el ejercicio de fuerza y de resistencia son buenísimos para la diabetes, son buenísimos para regular tus niveles de glucosa y para prevenir que se te suba de más. Pero si ya se te subió, si ya estás en ese momento, el mejor ejercicio en ese momento es un ejercicio cardiovascular en donde tu corazón se acelere, pero sea de suave a moderado. Si tienes un dispositivo como un reloj que te pueda medir tu frecuencia cardíaca, lo ideal va a ser un mínimo de 10 minutos, estando a un 60 o 65% de tu frecuencia cardíaca. Para saber cuál es tu 65%, tienes que hacer la siguiente operación. 220 menos tu edad y el resultado se va a multiplicar por 0.65. Por ejemplo, yo tengo 32 años. Si resto 220 menos 32, el resultado va a ser 188. Si ese 188 lo multiplico por 0.65, el resultado va a ser de 122. Eso quiere decir que si yo me mantengo por un mínimo de 10 minutos a una frecuencia cardíaca de 122, mis niveles de glucosa van a empezar a bajar. Si no tienes forma de medir tu frecuencia cardíaca o no te gusta hacer operaciones matemáticas, hay otras formas sencillas y más subjetivas de saber si estamos haciendo ejercicio intenso, leve o moderado. Si estás haciendo actividad física leve, vas a poder respirar regularmente y vas a poder sostener una conversación con cualquier otra persona sin ningún problema. Si ya la respiración se torna más intensa y te cuesta más trabajo platicar, si solo puedes decir oraciones cortas, ahí estás haciendo actividad física de una intensidad moderada. Y si ya definitivamente no puedes mantener una conversación, ya estás haciendo actividad física intensa. Recuerda que en este momento el objetivo es hacer actividad leve a moderada. Te recomiendo acostumbrarte a dar un paseo después de cada comida. Puedes empezar caminando por la cuadra, paseando a tu mascota y poco a poco ir incrementando la intensidad hasta que la intensidad sea moderada. Te recomiendo que empieces por un periodo corto de ejercicio de 10 a 15 minutos para que tampoco tengas esta barrera de si ya salgo tengo que salir media hora o una hora o tengo que regresar completamente sudado. Empieza moviéndote de 10 a 15 minutos. Puedes revisar tus niveles de glucosa con el glucómetro y verificar cómo es que estás. Puedes continuar por unos 30 o 40 minutos más. Estas son las únicas dos formas, fuera de los medicamentos y de la insulina, que existen y que están comprobadas para ayudarte a bajar tus niveles de glucosa en ese momento. Vamos a escuchar muchos remedios mágicos, seguramente nos van a recomendar ciertos jugos o ciertos tés y quiero que entiendas por qué esa no va a ser la mejor opción. En el caso de los tés, la realidad es que la mayoría de los tés no te van a perjudicar y sí pueden mostrar cierto beneficio, pero tiene todo que ver con la hidratación. El efecto principal al consumir cualquier té es porque nos estamos hidratando, más que precisamente por los beneficios o por los nutrientes que va a tener el té en sí. El peligro es atribuirle los beneficios al té y solamente tomarte una taza, cuando realmente lo que necesitamos es hidratarnos más. Por otro lado, nos pueden recomendar ciertos jugos, consumir mucha fibra. Todas estas recomendaciones son saludables y serían buenas integrar al día a día. Pero si nos encontramos ante una crisis en donde lo que queremos es
bajar los niveles de glucosa en ese momento, el seguir aportando nutrientes o alimentos, sobre todo si tienen carbohidratos, por más pequeña que sea la cantidad de carbohidratos, es un carbohidrato y eso al final de cuentas se va a consumir en glucosa. Entonces, tal vez no va a impactar muchísimo en elevarte o subirte los niveles de glucosa, pero definitivamente no te los va a bajar. Ya quedamos que las únicas dos formas son mantenerte bien hidratado, orinando y rehidratándote y haciendo actividad física de leve a moderada. Ahora, si no me crees, puedes hacer la prueba por tu cuenta. Un día puedes consumir todos estos remedios mágicos para bajar los niveles de glucosa y otro día puedes hidratarte suficiente, orinar, rehidratarte y salir a hacer actividad física. Verás las grandes diferencias que encuentras. Ojalá que realmente esta información te ayude a darte más seguridad para esos momentos en los que quieras bajar tus niveles de glucosa. Si quieres ver más información como esta, en donde hablo sobre diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina, recuerda que puedes suscribirte a este canal, puedes darle like a este video y clica la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un video nuevo. Como siempre, realmente espero haberte ayudado y te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.